Ya, este video que estamos grabando es para los hermanos que no pudieron venir, en función de poder estar todos en unidad, para que como iglesia nosotros podamos seguir avanzando en el reino de Dios. ¿Ya? Vamos a empezar orando al Señor. Şimdi biz dua edeceğiz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre amado, sabemos, Señor, que donde hay dos o tres, Señor, tú estás en medio nuestro. Muchas gracias, Señor, por la vida de los hermanos y las hermanas, Señor, que pudieron venir el día de hoy, y también a través de este medio y la tecnología, Señor, bendecimos a los hermanos que tuvieron que trabajar, salieron tarde, tuvieron que hacer otras cosas, Señor, en función de que todos podamos estar en el mismo sentir, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que harás, y te pido por favor que el Espíritu Santo el día de hoy nos dirija hacia toda verdad, hacia toda justicia, porque tú, Padre amado, eres nuestra cabeza, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, y a ti servimos, Padre amado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. 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 Tamam arkadaşlar. Ya. La primera palabra, primera de Corintios 3, del 5 al 11. İlk kelimesi 1. Korintiler 3. Sí, del 5 al 11. 5'ten 11'e kadar. Kitap kitabı yok. Ya, primera de Corintios 3, del 5 al 11. 3, capítulo 5 al 11. Tamam. Lo voy a leer. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tamam? O zaman bir şey diyor. Yani şimdi. Burada en önemli bir şey bu kelimelerinde. Diyor ki, bizim temelimiz de İsa Mesih, değil mi? Nuestro fundamento es Jesucristo. Y yo quiero tomarme de la palabra que dice que nosotros somos edificio de Dios. Burada diyor ki biz Tanrı'nın binası, bizdeyiz. O zaman bir temelimiz var, hay un fundamento. Entonces lo que yo quiero hacer acá es dibujar un poco, ¿ya? Pero lo voy a dibujar de esta manera, ¿ya? Porque quiero hacerlo así, ¿ya? Se supone que acá está lo que vendría siendo el fundamento, ¿sí? El fundamento, yo no soy tan bueno para el dibujo, ¿ya? Pero lo estoy tratando de hacer así. El fundamento, ¿ya? Que se supone que es la base. Temel olarak bunu. Ve bizim fundamento, nuestro fundamento, según lo que dice la palabra, se llama Jesús, ¿sí? Jesucristo. Ese es el fundamento. De ahí parte todo. Her şey oradan başlıyor. İstersen yani anlıyorsunuz değil mi? Temelimiz öyle. Ahora, hay algo muy importante. Şimdi örnek bir şey ben söylemek istiyorum. Primera de Timoteos 3, 14 al 16. 1. Timoteus. Bu Korintiler 1. Timoteus. 1 Timoteus 3. Hola Yuleysi, ¿cómo estás? Recién empezamos. Así que no te preocupes. Ekan dostum eğer buraya geçebilirsin lütfen. Hangi bölüm? Primera de Timoteos 3, 14 16'ya kadar. Dice, 1. Timoteus 3, 14 16'ya kadar. İkinci bölüm. Üçüncü bölüm. Del 14 al 16. Perdón. Üzerine 2-3 yazıyor. Dice,
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Ya? Entonces acá nos dice que también la iglesia, ya, la kilise, o se llama el fundamento var, de ilme, ve ama kilise columna. Columna porque ilme columna. ¿Tamam? O zaman burada ben Kolum. birinci kolumna, ikinci kolumna, üçüncü kolumna, dördüncü kolumna. ¿Ok? Serían 4 columnas que hay acá. 4 columnas. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros muchas veces quizás podemos tener como diferencias en cuanto a pensamiento, en cuanto a opinión y en cuanto a personalidad, Biz ¿cierto? bazen çok farklı düşünüyoruz. Kişi olarak. Evet, yani karakterimiz farklı, bazen başka bir şey inanabiliriz. A veces incluso pueden haber hasta discusiones por la palabra, hasta como de interpretación. Bazen bu kelimeleri okuyorum ama farklı anlayabilirim. Sen belki farklı anlayabilirsin. Pero hay ciertas cosas que son indiscutibles y que no hay discusión y que son tal cual como lo dice la palabra. Ama aynı bir şekilde eğer kelimeyi okuyorsak bu temel şöyle kalıyor. Bu değişmiyor. Por ejemplo, que Jesús es el fundamento. Mesela İsa bizim temelimiz. Mesela eğer başka bir kişiyle ben konuşuyorsam İsa yok temel değil, yani bu yanlış. Si otra persona dice Jesús no es el fundamento siendo cristiana, inmediatamente yo digo que eso es mentira, porque la palabra dice que Jesús es el fundamento del edificio de Dios que somos nosotros, ¿sí? O zaman İsa bizim temelimiz ve inşaat olarak aynı bir şekilde kilisede bir kolumlar var. Tamam ama İsa bizim temelimiz hiç kimse bunu değişmez. Ya. Y por ejemplo, la primera columna, y en lo primero que estas cosas son indiscutibles. Bu şeyleri hiç kimse tartışmıyor, olmaz. Yani eğer Hristiyan olursak tabii. Tabii ki eğer bir ateist varsa, o zaman yapabilir. Si viene un ateo, puede cuestionar esto, pero un cristiano no. Por ejemplo, la primera columna y la forma de que uno tiene para poder hablar con Dios vendría siendo la columna o el fundamento también de la oración. Dua. Dua. Por ejemplo, nadie puede decir, tú no tienes que orar. Hiç kimse dua etmek yani mümkün değil mesela söyleyebilirler. Nadie. Evet. Entonces, es como raro que no oremos. O zaman çok ciddi bir şey biz dua etmiyorsak. Y dentro de la oración, acá tenemos la oración que es personal, Dua ederken yani bir yakın ilişkisi olarak. kişisel olarak, y también tenemos lo que vendría siendo el tipo de intercesión. Intercesión. İntersesyon mesela başkalarına onlar için dua ediyoruz. Şefaat. Bilmiyorum bu kelime. Şefaat belki. Başkasına. Intercesión. ¿Qué significa la intercesión? Cuando yo me pongo a la brecha para orar por otros. Bu ne demek ve o benim kardeşlerimiz farklı insanlara onlar için ben dua ediyorum. A veces la iglesia, cuando se junta a orar, empezamos a orar por nuestras cosas personales, pero la iglesia está para poder orar por los perdidos. Bazen dua ederken bizim problemlerimiz için biz dua ediyoruz ama farklı bir şey olması lazım çünkü başkalarına biz dua etmek zorundayız. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, pero hay cosas que tenemos que hacer juntos. O zaman bazı dualarımız kişisel olarak yapıyoruz ama bazıları toplu olarak yapıyoruz. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a este edificio, pensemos que es un edificio Virvinago, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo saco una columna y solamente quedan 3? ¿Se puede construir un edificio? Eğer bir kolum çıkarsa ne olabilirdi? Bu inşaat mümkün mü? Entonces, por eso es tan importante, y nosotros como iglesia
hacemos intercesión en las mañanas, y ahora como llevándolo a lo práctico, ¿ya? Practicolarak, bundandola y udunoya piorus. Siempre estamos orando en las mañanas de 07 a 08 Bu yüzden her gün biz dua ediyoruz. y también el día miércoles a las 19 horas. Çarşamba günü Pero en la casa, akşam 7'de. evet, en la casa de cualquier hermano. Farklı kardeşlerimiz evimize biz gidiyoruz görmek için. Ahora ustedes me pueden decir, ¿pero por qué? Ama neden şöyle yapıyoruz? La palabra en Hechos capítulo 2, verso 20, Çünkü elçileri Elçileri ikinci bölümünden 20 diyor ki los primeros cristianos, creo que está en esa parte, si alguien me corrige, ahí si alguien lo puede leer, Diana, por favor. ¿Sí? Hechos. Sí, Hechos 2.20. elçilerin işleri 2. Hola, bienvenidos, estamos en clase. Pasen, estamos aquí, por favor siéntense. Hola, buenas noches. Sí, bienvenida. ¿Su nombre? Naida. Naida, bienvenida. Gracias. Por favor, allá hay simit, también ahí se pueden servir limonada, lo que sea. Estamos acá viendo un poco de fundamento. ¿Ya? Ahí lo voy a explicar de nuevo. De hecho, estamos grabando el video en caso de que no se entienda. Ok, gracias. ¿Qué decía? Hechos 2.20. Hechos 2:20. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Hechos 2.20? Sí. Sí. Ah, me equivoqué entonces. A ver, déjame ver un poquito. A ver. Esa era un poco más adelante. A ver. Derramaré mi espíritu. ¿Le pueden compartir Mm, para leer los versículos? Hechos 2. Hechos 2:20. No, yo creo que estaría más adelante. A ver. 43. El 43, perdón, sí. Hechos 2:43. Ah, aquí está. No, de hecho es el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando yo me junto a orar, por ejemplo ahora, Erberaler, Bistua de Diorsak, Burada, Yuleisinin, Evininden, Johananın, Evininden, y en cualquier casa donde la promesa de Dios dice, donde hubieren 2 o 3, ¿quién está? Eğer bir kişi, 2 kişi varsa kim aramızda oluyor? ¿Quién? Isa. İsa. Sí, Dios. Entonces solamente faltan 2 personas. Sadece el iki kişi buluşuyorsa ve katılıyorsa bir iş için o zaman bizim Rabbimizden yapıyor. Si 2 personas se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, la palabra dice que será hecho. Entonces, si yo me pongo de acuerdo por la salvación de Turquía, por la salvación de los otros, el Señor va a traer salvación. Eğer Türkiye için biz dua ediyorsak, eğer bir kişi için biz dua ediyorsak, o zaman bizim Rabbimiz her şeyi yapacak. Y por eso como iglesia, obviamente si hay algún hermano o alguna hermana que no puede, pero la idea es de que cada semana sea en una distinta casa. Bu yüzden bizim kilisemiz olarak bunu yapıyoruz ve farklı evimize biz gidiyoruz. Por ejemplo, no sé, Diana, ¿alguna vez se podría hacer una oración en tu casa, por ejemplo? Mesela belki Viyana'ya evimize. Ahora que estoy trabajando sería un poco complicado. Un poco complicado. Sí. Ya, no, si no se preocupen. Pero ahí nosotros, por ejemplo, vamos a estar preguntando, e independiente de donde sea, pero el poder juntarnos en distintas casas a poder orar. Farklı evimize biz dua ediyoruz. Es importante, ¿ya? Entonces el primer fundamento de lo que tenemos es la oración. Temelimiz dua. Desde la mañana y también los días miércoles es por eso que nosotros oramos, como un fundamento. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿A la tabildinde? ¿Me entendí? Ya, estamos hablando de que el principal fundamento de todo, según la palabra, es Jesucristo. ¿Ya? Y esto es algo muy importante. Dice la palabra que Jesús es amor. ¿Sí? Y todo lo que hacemos, her şey biz yapıyoruz. Tanrı'nın egemenliği için sevgisiyle yapıyoruz. Todo lo que nosotros hacemos para el reino de Dios tiene que ser hecho en amor. Y acá el fundamento que tenemos es 1 de Corintios 13, del 4 en adelante. Birinci Korintiler 13. Mire, leámoslo por favor. Corintios. 1 de Corintios 13. ¿Cierto? De hecho, desde el 1 lo voy a leer.
Miren, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos desfallecer. Bondandala yubis bas geçmiyoruz. Her zaman biz devam ediyoruz çünkü sevgisi öyle. Nosotros siempre seguimos así porque dice que el amor es para siempre. ¿Y por qué en la primera parte dice, si hay buenas obras humanas, por ejemplo, dar mi cuerpo para ser quemado, tengo la profecía, tengo lenguas humanas, tengo una apariencia de espiritualidad, pero el amor va conectado a algo muy importante. Sevgi, önemli bir şey bağlanıyor. ¿A qué va conectado el amor según la Biblia? Como el Señor dice, como el Señor dice, por ejemplo, en esto es como que se conoce el amor de los discípulos hacia Dios. ¿En qué? En que se amen unos a otros. hermanos. Y dice en Juan 14 algo muy importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Entonces, si nosotros amamos a Dios, el amor va conectado con la obediencia. With obedience. Obediencia itaat etmek mi? O zaman amor ve obediencia ayna. İtaat etmek, değil mi? Evet. El que no ama no ha conocido a Dios. Exacto. Dios es amor. Y el que no ama, no obedece. El que ama, obedece. Biz Tanrımızı seviyorsak o zaman itaat ediyoruz. Hay veces que yo estoy cansado, hay veces que yo no quiero, hay veces que me siento mal. Pero si amamos a Dios, vamos a obedecer de igual manera porque hay un bien mayor. Çünkü o gerçekten değerli bir şey yaşıyoruz. Mesela örnek olarak Lucas var, benim çocuğum değil mi? Belki ben bir gün çok çalışıyordum ve çok yoruldum. Ama eğer hasta varsa, yani benim için problem yok. Onun hastaneye getireceğim. Por ejemplo, tengo a mi hijo Lucas, ¿cierto? Supongamos de que trabajé todo un día y estoy muy cansado, muy cansado, muy cansado. Pero el niño está enfermo y tengo que llevarlo al hospital. No importa, porque yo lo amo, lo llevaré igual al hospital. Entonces, por amor a Dios, nosotros también oramos. Por amor a Dios, nos levantamos en la mañana a orar. Por amor a Dios, vamos también a poder orar juntos. Por amor a Dios. Başka bir sebep yok. No hay otra razón. Porque si hay otra razón de por medio, eğer başka bir sebep varsa, bir gün biz vazgeçeceğiz. Si hay una razón, otra razón de por medio, un día vamos a querer renunciar. Y no vamos a querer hacer nada más. Entonces, acá, el amor, según la Biblia, es igual a obediencia. Sevgi, itaat etmek. Y la obediencia no depende de mis estados de ánimo. Bu bizim Moralimiz olarak yani yok. Mod olarak yok. Evet. Porque un día, claro, un día estamos felices, un día triste, un día enojado, un día, no sé, nuestro estado de ánimo cambia. Los hombres, las mujeres, pero el Espíritu Santo permanece. Y lo que es espiritual es ruhsal bir şey varsa emocional, duygusal olarak değil. Si hay algo emocional, no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo espiritual no tiene que ver nada con las emociones. Nada, de verdad. Lo que es carne, lo que es espíritu es espíritu. Ruh, beden. Başka bir şey. Primer fundamento de la oración, ¿ok? Vamos a poner, este vendría siendo el 1. El segundo, vamos a poner lo que es evangelizar. Evangelismo. Evangelizar, öyle. Müşelemek. Müşelemek.
Si una persona conoció a Jesús, Eğer biz İsa'yla tanışırsak, la palabra dice en el Salmo 119, creí por lo cual o hablé. zaman onunla tanıştık ve ondan sonra biz onun hakkında biz konuşacağız. Inandım, konuştum. Entonces, todo aquel, la palabra de Dios dice que ha conocido a Jesús, lo confiesa delante de las O personas. zaman herkese onun için biz konuşuyoruz. Nosotros hablamos de lo que está en nuestro corazón. Bizim kalbimizden biz konuşuyoruz. Si somos agradecidos de lo que Jesús hizo por nosotros en salvarnos de todos nuestros pecados, yo voy a querer que todo el mundo sepa sobre el amor de Eğer Jesús. gerçekten şükredersek o zaman tüm dünyaya bu gerçeği onlar bilmesi isteyecek. Cristiano que no predica no es cristiano. Eğer bir Hristiyan müjdelemek yapmazsak o zaman Hristiyan değil. Nadie puede decir no prediques. Hiç kimse müjdelemek yapma, söylemek. Por eso es un fundamento. Bu yüzden bir temel, bizim temelimiz. Zaten kutsal kitapta her zaman özellikle Mata 28-18 diyor ki bütün dünyadaki din ve müjdelemek ve öğrenci yapın, değil mi? Dice en Mateo 28-18, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, lo que es el evangelismo es algo importante y nosotros, llevándolo a la práctica, nosotros lo vamos a realizar los días lunes en la tarde, Çok önemli. desde las 19 horas en adelante, Pazartesi günü biz yapacağız. y también los días sábados. Ve cumartesi günü. Los sábados, por ejemplo, pueden ser desde las 11 y acá puede ser como hasta las 14 quizás, o puede que cambiemos también, puede ser otro horario, desde las 17 hasta las 19, algo así, o puede ser más tarde. Yani, güne göre puede cambiar, belki değişebilir. De hecho, nosotros predicamos con Can, hemos salido a predicar juntos y siempre hay personas que escuchan de la palabra. Her zaman. Kanla biz gidiyoruz ve her zaman kişileri bu duymak istiyorlar. ¿Qué necesito para predicar el evangelio? Müjdelemek yapmak için ne ihtiyacım var? Sadece bir İsa Mesih ile kişisel bir karşılaşma lazım. Solamente necesito un encuentro personal y genuino con Jesucristo. Really meet Jesus. Quizá usted me puede decir, pero Jordi, ¿sabes que yo no sé tanta palabra? Ama belki biz diyebiliriz ama ben çok kutsal kitap. No me sé de memoria los versículos, Romanos 3:23, Juan 3:16, Juan 14, Mesela 6. bölüm ezberlemek. Bölümler belki ben ezberlemedim. Ama biz konuşuyoruz. İsa Mesih benimle ne yaptı? Ne harika yaptı. Ben konuşuyorum, anlatıyorum. Herkes tanıması gerekiyor. Yo cuento de lo que Jesús hizo en mi vida. Un día yo estaba en esta condición, pero Jesús vino y me transformó. Jesús puede perdonarte de tus pecados. Jesús puede hacerte libre. Benim günahlarım affetti. El testimonio. Her şey yapar. De hecho, la palabra dice, me serán testigos en todo el mundo Çünkü, para testimonio a ellos. Onunla, O sea, un testigo, ¿qué cuenta? Un testimonio. Hay un accidente, no se sabe quién lo hizo, pero había gente mirando. Llevan a los testigos para testificar. De hecho, nosotros testificamos de las grandezas de Dios. Y para eso es algo personal. Yani biz tanıklık ediyoruz. Kişisi olarak bizimle İsa Mesih ne yaptı? Bundan dolayı herhangi bir kişi İsa Mesih tanıştıysa hemen biz konuşabiliriz. Bakın, de hecho hay una palabra en Hechos capítulo 8. Jerusalem'de yaşayan herkes olayı. Hechos capítulo 8. Şunu önemli. Ondan sonra diyor ki 8 bölümü. ¿Sí? Perdón, es el 9. Vamos a ver desde el 15 en adelante. 15, evet.
15'ten. Ya. 11. Sí, desde el 15 al 20, la historia del apóstol Pablo. Pablus hakkında konuşuyor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tamam, Saulo İsa Mesih kişisi olarak tanıdı. Ama ondan sonra kaç gün geçti müjdelemek için. Después de que el apóstol Pablo fue bautizado y estuvo algunos con los discípulos, ¿cuánto pasó para que él predicara? Después dice, Saulo predica en Damasco. Dice, enseguida, Gemen predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O zaman eğer bir kişi mesela bugün İsa Mesih kabul ediyorsa hazır müjdelemek için. Si una persona, por ejemplo, hoy día mismo recibe a Jesucristo, está listo para poder dar testimonio de la cruz. Está listo para poder predicar. Está listo para poder decir, Jesús te ama. İsa Mesih seni seviyor. Tenemos que tener cuidado con algo. Bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Ya, evangelismo, entonces, el evangelizar, arkadaşlar, tiene que ser a través de testificar. Testificar, sí o sí. Eso significa hablar. Hablar es necesario. Konuşmak lazım. Yo no puedo testificar si estoy callado. Hay una doctrina o hay una enseñanza que dice, yo predico con mi testimonio, yo no hablo, pero yo con mi buen comportamiento predico. O zaman bu yüzden müjdeleme yapıyorum. Sadece çünkü ben iyi bir insan oluyorum. Y eso suena muy bonito. Çok iyi sesleniyor. Benim nasıl davranıyorum yani öyle müjdelemek diyorum ama İsa Mesih hakkında konuşmuyorum. Yo predico con mi testimonio que soy una buena persona, pero yo no hablo de Jesús. Eso está mal. ¿Por qué? Porque uno tiene que testificar lo que Jesús hizo. Çünkü biz konuşmamız lazım. Porque Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. Çünkü bizim Rabbimiz çarmıha geldi. Y Él solamente puede salvar. Sadece o kurtarabilir. ¿El buen testimonio es importante? Bizim davranışımız önemli mi? Evet, yani iyi tanıklık önemli mi? Sí, es importante. Obviamente, si yo estoy predicando el evangelio, no sé, y toda la gente sabe de que yo ando pecando, no sé, pues, obviamente la gente no me va a creer y va a ser algo como nada que ver. Eğer ben müjdelemek yaparsam ama ben günah işliyorsam aynı bir şekilde... Ve açık şekilde günah yaparsan tabii ki yani önemli. Ama en önemli bir şey testificar ama konuşarak. Başka bir şekilde yok. La palabra dice, ¿cómo ellos creerán si no hay quien les predique? Solamente a través de hablar la gente puede conocer el amor de Jesús. Sadece duyarak İsa Mesih ile tanışabilir aynı. Entonces, repito, esto es personal, porque personal kişisel olarak her zaman biz müjdelememiz gerekiyor. Nosotros siempre predicamos. İş yerinde, arkadaşlarımıza, ailelerimize, komşularımıza, estamos predicando en nuestros lugares de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo el que se cruce. ¿Ya? La palabra dice que hay que predicarles a todos sin distinción. Pero eso se hace personalmente. Pero según la palabra, también los discípulos se juntaban a poder predicar el evangelio en las distintas ciudades.
yapabiliriz. Ama aynı bir şekilde toplu, kilise olarak biz buluşuyoruz ve müjdelemek yapıyoruz. De hecho, el Señor Jesucristo los mandaba de dos en dos. İsa mesela öğrencilerine hep 2 kişilik gönderdiler. Gönderdi. Biz müjdelemek yaparken her zaman 2 kişilik biz yapıyoruz. Başka tecrübeli bir insan, tecrübesiz biraz, o zaman tecrübeli ve ondan sonra dengel oluyor. Siempre cuando nosotros predicamos persona a persona, por ejemplo, vamos a alguien que es más experimentado y alguien que es menos experimentado. ¿Para qué? Para que cuando vaya el experimentado, predique, claro, el que está al lado quizás está orando, y en el momento en que, claro, le toca al que es menos experimentado, por lo menos ya va a ver, ya, como de esta manera quizás puedo hacerlo para que no sea tan difícil. Porque predicar, obviamente, es algo que no es fácil. Yani, müjdelemek kolay değil. Bazen korkuyoruz. A veces nos da miedo, nos da temor. A veces preguntamos, ¿y cómo va a reaccionar la otra persona? Çünkü biz düşünüyoruz. Quizás se puede Kişi ne molestar. düşünebilir mesela? Quizás yo le voy a entregar un tratado o algo y me lo va a romper y me lo va a tirar. Ve kişi Pero düşünebilir. el apóstol Pablo decía a los corintios, cuando yo fui a vosotros, fui con temor y temblor, Paulus diyor ki ben pero korktum. la predicación no estaba fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios estaba fundamentado en la cruz. En iyi bir mesajı hangisi olabilir? İsa'nın şarmıhtaki. La cruz de Cristo, el mejor mensaje que uno puede predicar y es el más efectivo. Jesucristo muriendo por el ser humano para que éste sea libre. Çünkü bizim Otra cosa, bizim ¿no? için oldu, bu en önemlisi. Y es el mismo mensaje en todas partes del mundo. Her dünyada aynı mesaj. Amén. ¿Se entiende, no? Şu ana kadar solo nos van, ¿no? A esta hora hay preguntas, ¿no? ¿Se entiende? Estamos viendo. Entonces, el evangelismo. La palabra, de hecho, un pastor decía, la iglesia que no evangeliza necesita ser evangelizada. Eğer bir kilisesi müjdeleme yapmazsak, o zaman bu kilisesi Müjdelemesi gerekiyor. müjdelemesi gerekiyor. Sí, porque si somos una iglesia, la iglesia es la luz del mundo Çünkü y una luz no kilisesi se puede esconder. Dünyayı, işi. O Entonces, zaman ¿para bu qué işi, existen? ikna Sería como hayır. un club social. İkna hayır. Para eso pongamos club de latinos o club de, no sé, Club amigos. değiliz. Y Club listo. olarak değiliz. Biz Nos kilisesiz. reunimos, podemos comer, hasta podemos orar quizás, siguiendo una religión. Pero si no predicamos, el müjdelemek yapmıyorsak o zaman ne için yani? Ya, başka. El número 3. İkinci temelimiz. Tenemos lo que es el discipular. Discipular. Öğretmenlik. Öğretmenlik, müritlik. Discipular. Esto, todos los cristianos tienen que discipular. Her Hristiyan başkalarına öğretmenlik yapması gerekiyor. Sadece pastor değil. No solamente el pastor. Se cree que el pastor es el que enseña y todo lo demás. No. Todos tienen que tener un Sadece discípulo. pastor öğretmenlik yapmıyor. Herkes bunu yapıyor. O 2, o 3, o 5, o 10, o 100. Öğrenci olması lazım. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Mata 28, 18, gidin öğrenci yapın. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si quieren lo pueden leer. Mateo 28, 18. Ese es Mata, 20, Mateo 28, 18. 28. Mateo 28, 18. Sí. No te preocupes. El niño está ahí aprendiendo inglés. Estamos enseñando todo el idioma para que también predique el evangelio cuando sea grande. ¿Ya? ¿Se entiende? Mata y el Miseki son Seki. ¿Lo puede leer usted, por favor? Sí. Mateo 28, 18. 11. Mateo 28, 18. 18 y 19 yo diría, ¿cierto? 28, 18. 28, 18 y 19. 18, 19. Ajá. ¿Qué dice? Pero acá cambia la cosa mucho. Este es San Marcos. Ahí está, Mateo 28, 18. Por aquí está. Ahí está. ¿Y Jesús? Sí. Acá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nosotros estamos encargados de poder enseñarles todas las cosas a las personas. Yani bizim işimiz başka kişilere biz öğreteceğiz her şeyi. Por ejemplo, nadie se convierte a Jesús sabiendo todas las cosas. Imposible. Kişi her şeyi İsa hakkında bilemiyor. De hecho, una persona que viene a Cristo İsa'nın İsa'yı viene tanıştığı lleno de zaman malas costumbres, gerçekten onunla bilemiyoruz. llenos de cosas Günde de gittikçe pecado, zaman onunla daha çok llenos de cosas que cuesta dejar, Tamam. que son difíciles. Y que de hecho hasta el día de hoy nosotros muchas veces luchamos con ciertas cosas. Bazen biz Şu ana kadar Günah karşısında yani biz mücadele yani izliyoruz. Pero por esa razón es tan importante que nosotros vayamos avanzando y la mejor manera en iyi bir şekilde kutsal kitap öğrenmek için öğreterek. La mejor forma de poder aprender la Biblia es enseñándola. El discípulo enseña la Biblia. eğer biz Supongamos de que hay un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que dice, yo creo a Jesús, pero no tengo quien me enseñe. Quizá usted puede decir, no puede decir, por ejemplo, usted, no, pero espérate, el día viernes hay discipulado en la casa del pastor Jordi, espérate hasta el viernes y ahí recién como para que te enseñen. Y supongamos de que eso es un lunes. O hakkında konuşmak için. Tamam? O más, ustedes del mismo día lunes, se junta con la persona, un café, por ejemplo, y le dice, de esta manera se ora, de esta manera se lee la Biblia, de esta manera se entiende el perdón, la gracia, la cruz, y con lo que usted haya ido aprendiendo, inmediatamente lo va enseñando. Mesela senin kardeşi arkadaşlarına öğretebilirsin. Aunque sea poco, az varsa sıkıntı yok. Pero le va a enseñar de lo que usted sabe. Çünkü senin tecrübenin öğreteceksin. Y cuando alguien enseña lo que sabe, siempre va a ser entendible. Çünkü eğer gerçekten benim tecrübemi anlatırsam herkese anlayabilirler. Porque si usted es capaz de enseñarlo, es porque es algo que usted maneja, usted algo sabe. Eğer gerçekten anlatabilirsen o zaman gerçekten yaşadın. Por ejemplo, örnek olarak, no sé, ¿quién sabe hacer puré con carne? Kim patates Ya, pişirmeyi yo le biliyor? decía, explícame cómo se hace el puré con carne. Puré, bueno, primero hago el arroz, Crema, con agua, sal, aceite. etli patates. Después pongo a hervir las papas. Ahí no Una vez que falta. estén hervidas, le pongo mantequilla, leche, sal, las aplasto y ya está el puré. Y la carne solo la aliño con ajo, comino y un poquito de sal. Y listo. Yani, muy claro. Choki. ¿Por qué? Porque ella lo maneja, o sea, Yuleysi obviamente para la familia lo ha cocinado. İyi bir şekilde biliyor. O zaman kolayca anlatır. O zaman en fazla kutsal kitap öğretiyorsanız daha iyi bir şekilde siz öğreneceksiniz. Mientras más usted enseñe la Biblia, más fácil va a ser aprenderla. Ana bir şekilde öğreteceksin. Entonces, por esa razón, el discípulo enseña la Biblia. Enseña la palabra. Senin bilgilerini buyutuyor. Enseña la palabra. Y para esto, hermano, para esto realmente meterse a un curso de teología o no sé, como, no, es que déjame prepararme 5 años primero, no es algo bíblico. Herkes kutsal kitap öğretebiliriz. Bir özel bir eğitimi olmaz yani. Acá puede haber alguna discusión quizá. Quizá algún hermano piense que sí. Belki bir kişi hayır ben eğitim olmam lazım diyebilir. Yo pienso que no. Ama biz yok. Pero ¿qué es lo importante? Düşünmüyoruz. Ama en önemli bir şey ne? Que se haga. Çünkü biz yapmamız lazım o zaman. Si se hace, bueno, si quiere meterse a un curso teológico y la enseña, y si no se mete a un curso teológico, pero lo enseña, entonces
lo importante es que se haga. En önemli bir şey kutsal kitap öğretmek. El amor nos va a guiar a enseñar. Daha fazla örnek. İstersen tengo una pregunta. Mesela birisi şey diyebilir mi? Ben daha fazla öğrendikten sonra öğretmenlik yapmak istiyorum veya yaymak istiyorum. Ondan sonra eğer daha öğretmenlik yaparsan evet tabii ki. Daha fazla öğrenmek. Evet ama mesela sen diyorsan tamam 5 seneden öğreneceğim 5 seneden sonra öğreteceğim bu yanlış. Olmaz. Eğer sen öğreniyorsan hemen öğretiyorsun. Aynen. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si un hermano, por ejemplo, quiere capacitarse y aprender más, quizás meterse como a un curso de teología, lo que no podría hacer, ya según yo, es que pase 5 años aprendiendo y durante esos 5 años no le enseña a nadie. Eso está mal. ¿Por qué? Porque durante 5 años va a perder gente. Lo lógico sería que mientras va aprendiendo, va enseñando. Porque el modelo bíblico era de esa manera. Biz nasıl öğreniyoruz? Hizmet vererek. Como nosotros vamos aprendiendo a través del servicio. De esa manera Jesús enseñó a sus discípulos a través del servicio. Hizmet vererek, İsamesik'ten öğrenci onlar ve zaten Petrus hiçbir şey bilmedi. O balıkçı tutan oldu. Pedro era un pescador. Era gente del vulgo. No era gente profesional. No era gente con un diploma. Pero era gente que tenía el fundamento, que era lo más importante, tenía el amor. Estaba con ellos, Jesús. Sevgisi oldu onlar için. Por eso dice, Konuşabilirler. puedo saber toda la ciencia, puedo saber tener todos los dones, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Diyor ki ben her şeyi Pero si no tengo amor, bilebilirim. eğer Her şeyi amor bilebilirim yoksa, ama eğer sevgi yoksa, hiçbir şey o zaman yapamıyorum. hiçbir şey yapamıyorum. Siempre el amor, her gün ben kalkıyorum, yani kime kurtarabilirim? ¿A quién puedo salvar? Never. If we don't have love, we can't Okay. do anything. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Está claro? Başka soru? Y el cuarto, ¿ya? El cuarto. Este vendría siendo el poder congregarse. Congregarse. Yemat. Yemat olmak. Yemat. ¿Ya? Miren, dentro de lo que está en el congregarse, está el tema de los cultos. ¿Ya? Que nosotros hacemos los cultos todos los días, domingos a las 17 horas, ¿cierto? Pazar günü. Está todo lo que son reuniones. Evet. Şunu Reuniones, toplantı. Herhangi toplantı. Çarşamba, Cuma günü, her gün Cumartesi, konuşabiliriz. Pazar. Yani bir şekilde. Están las reuniones del día miércoles de la oración. Están las reuniones por Zoom en la mañana. Está también la reunión del día, hoy día, por ejemplo, del día viernes para poder aprender de la palabra. Las reuniones del día domingo. Esto es lo que es congregarse. Y obviamente que cada cristiano tiene que tener un pastor. Ve her Hristiyan bir pastor olması. ¿Qué Cristian bir pastor var? Porque si no tiene pastor, o sea, ¿quién le enseña todas las cosas? O sea, ¿quién bunu her şey öğretiyor? Tamam. Alguien quiere hacer discípulos, hay un principio bíblico. Eğer bir Para öğrenci poder hacer yapmak discípulos, istiyorsan, o yo zaman debo ben ser discipulado ilk olarak, primero. Öğrenci olmam lazım. Y por supuesto, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros pastores, por ejemplo, en Latinoamérica. Biz mesela Latin Amerika'daki bizim pastorumuz var. Pero supongamos de que nosotros, Jerques, nos vamos al Líbano. Biz Livan'a gidersek Un ejemplo, todos nos vamos a vivir al Líbano. örnek olarak Jerjes Líbano, Yaşamaya gidiyoruz, örnek olarak. Y vamos, y obviamente, como cuerpo, tenemos que servir en una iglesia local. o zaman bir kilisede biz hizmet etmemiz lazım. Como cristianos, inmediatamente buscamos a los hermanos de la iglesia O local. zaman biz kardeşlerine biz bakıyoruz. Onlarla hizmet etmek için. Entonces, si hay una iglesia, tiene que haber un pastor. Ondan sonra bir pastor olması lazım orada. Entonces, nosotros vamos y nos sujetamos a lo que el pastor, en este caso, organiza la O iglesia. zaman her şeyi biz itaat ediyoruz. Yani, porque ninguna iglesia es igual a la otra. Çünkü kiliseleri çok farklı yönetiyorlar. Funcionan de manera distinta. Evet, farklı yönetiyorlar. Distintas alabanzas, Farklı ilahiler var. distinta a veces vestimenta. Farklı kıyafetleri Kıyafet. var.
distintas reglas. farklı emirleri var. Kurallar. Kurallar. Pero ama bunlar bütün kiliseler içinde gerekli. Ama bu temelimiz her kilisesi olma sahip oluyor. Si una iglesia ora, se congrega y discipula, pero no evangeliza, Eğer bir kilisesi mesela dua ediyor, cemaat yapıyor, öğretmenliği yapıyor ama müjdelemeyi yapmıyorsak ne olabilir? ahora algunas iglesias solamente hay oración y congregarse. Bazı kiliseleri sadece dua ediyorlar ve cemaat yapıyorlar. Pero evangelizar y discipular no. Ama müjdelemek yapmıyorlar, öğretmenlik yapmıyorlar. Los creyentes son como alrededor de 100 o 1000. Belki 100 kardeşleri var orada. Pero los hermanos solamente van el día domingo a la iglesia, Ama onlar sadece pazar günü kiliseye gidiyorlar. van a aprender del pastor, Pastordan öğretiyorlar. entrega una palabra que es como para tus necesidades personales, Belki bu pastor senin ihtiyacın olarak konuşuyor. una palabra motivacional para tu vida, Motivasyon kelimesi veriyor. pero ¿qué es lo que pasa? Ama ne oluyor? No hay zaman fruto, Bir gerçek meyvesi yok. no hay nuevos convertidos, Yeni doğanları yok. no hay nuevas iglesias, Yeni kiliseleri yok. hay millones de personas que se están perdiendo sin Cristo. Çok kişileri var. Onlar İsa Mesih'le tanışıyorlar. Onlar kaybediyorlar. Por eso es una iglesia que a futuro no levantaría más pastores, no levantaría evangelistas, no levantaría misioneros. Y es una iglesia que solamente es un club social. Bu yüzden bu kilise yeni kiliseleri olmayacak, misyonları, pastorları, evangelist hiçbir şey yapmayacaklar. Puede que sea una iglesia también que, no sé, que solamente se congregue o evangelice, pero no ore ni disipule. Belki farklı kilise olabilir. Onlar cemaat yapıyorlar, müjdelemek yapıyorlar ama dua ve öğretmenlik yapmıyorlar. Una iglesia enfocada solamente en las obras, en las tareas. Kilisesi sadece Aktivizm. Aktif. Sadece işler yapıyorlar. Aktivite. Aktivite böyle. Tamam. Ama eğer orasyon yoksa o zaman sadece aktiviteler var. Ruhuyla boş. El espíritu está muerto. Solamente hay actividades. Y es por eso es importante, çok önemli, mantener un equilibrio Bu en yüzden estas cosas. çok dengeli bir yaşamamız lazım. Por esa razón, nada se puede descuidar. Her şeyi biz dikkatli yaşamamız lazım. Si en la iglesia hay oración, evangelización, discipulado, y hay congregarse, que están los cultos, las reuniones, tiene un pastor, acá también está todo el tema de la alabanza, ¿cierto? Bir kilisesi her şey sahip oluyor. Tapınmak mesela. Ne olacak? O zaman lo que se va a producir ne olacak? Ondan sonra bizim Rabbimiz meyve verecek. Va a haber fruto. Evet, va a haber fruto. Va a haber fruto de lo que se está realizando. Entonces, acá, como nosotros somos edificio de Dios, vamos a ir creciendo, creciendo, creciendo y la obra del Señor va avanzando. İnşaat gibi büyütüyoruz. O zaman her şeyi daha çok büyütüyor. Daha çok büyütüyor. Esto no estoy hablando de un templo, bir tapunak hakkında konuşmuyorum. No estoy hablando de un templo, de una estructura física. Es una estructura espiritual de cómo Dios ve una iglesia. Bu ruhsal olarak biz konuşuyoruz. Çünkü bizim Tanrımız şöyle her şeyi görüyor. En önemli bir şey. Tamam. Ne oluyor? Eğer bir kolumna çıkıyorum. ¿Qué pasa si saco una columna? Si saco una columna, el edificio, ¿qué pasa? Se cae. Bu inşaat yıkılıyor. Yıkılıyor ya. Yıkılıyor bak. Por eso, şimdi Efesios 4. Efesiler 4. Efesios 4. Desde el 9 en adelante. Evet, Efesios 4 del 9 al 16.
9'dan 9'a kadar. Y con esto ya iríamos terminando. Del 9 al 4 perdón? Del 9 al 16, Efesios 4, 9'dan 16. evet 9'dan 16'a kadar. 16. Miren, Burada. y dice, ¿sí? Efesios 4, del 9 al 16, ¿sí? 4. Muy bien. Ajá, muy bien. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Está hablando de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren, y acá dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstol Nedemek Gonderen significa enviado. O sea, por ejemplo, si yo le digo a la hermana Diana, puede ir a comprar el pan allá, y la hermana obedece y va, es una apóstola. Mesela bizim kardeşimiz ekmek A almaya la Biblia geliyorsa, evet. O bir apostol mesela. Çünkü o Gonderen. gönderen bir kişi. La palabra apóstol significa enviado, eso nomás. Aracı. Aracı yok. Apostol. Enviado. Enviado, gönderen. 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 En gönderiyorsan bir kişiye o zaman apostol. Bunu. Bundan dolayı 12 apostol vardı çünkü İsa Mesih gönderdi müjdelemek için. Porque Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar el evangelio. Está el profeta, ya, evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, genel olarak onlar diyor ki, tamam, apostol var, profeta var, evangelista var, pastor var, maestro var. Como aire. Y es como que uno piensa, pero que cada uno se preocupa distintamente como de su ministerio. No es así. Onlar çalışıyorlar. Belki düşünebiliriz. Es cierto, el Señor a nosotros nos da dones y talentos distintos. Farklı armağanlar var. Por ejemplo, hay alguien que se le marca mucho el don evangelista. Belki bir kişi çok müjdeleme yapıyor. Le gusta evangelizar, le gusta predicar, le gusta predicar. Mesela. Y trae a gente a la iglesia O y ora kişi, por las personas. Çok kişilere davet ediyor kiliseye. Pero quizás enseñar la palabra es un poco más débil. Ama belki kutsal kitap öğretmek çok zorlanıyor. Y hay otras personas que enseñan la palabra de Dios y la enseñan muy bien, pero les cuesta salir a predicar la palabra. Bazı kişileri tam tersi, yani kutsal kitap öğretiyor kolayca ama müjdelemek zor. Porque somos diferentes. Çünkü biz farklıyız. Pero por esa razón, yo necesito de mi hermano y mi hermana que está a mi lado. Bu yüzden herkes ihtiyacımız var. Ben ihtiyacım var benim kardeşimden. Por eso, si una persona, eğer bir kişi diyorsa, yo sigo a Jesús a mi manera, sin estar en comunión, entonces ya no pertenece al cuerpo de Cristo. Bir kişi diyorsa sadece benim kendim fikirlerim İsa takip ediyorum. Yani yanlış bir şey. Tamam? La hermana Joana predicó el día domingo acerca de la vid verdadera. Joana kardeşimiz Asman'ın, katılıyor musunuz? Asmanın çubuk. Acı. Öyle. Ve diyor ki, dice que solamente alguien puede dar fruto si está conectada a la vid. Entonces ahí se empieza a dar un fruto. Biz meyve verebiliriz eğer İsa'yla kalıyoruz. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si esta rama de repente se corta y se cae acá? Eğer bu ¿Puede dar fruto? bu meyve verebilir mi? No, no puede, imposible. Olmaz, mümkün. Por esa razón, si una persona dice, no, yo sigo a Cristo a mi manera, no es necesario ir a la iglesia, no es tan necesario orar siempre, no es necesario evangelizar, no es necesario discipular, no es necesario congregarse, es una persona que no ha tenido un encuentro personal y genuino con el Señor. Bu kişi gerçekten İsa'yla tanışmalı. Y está en esa condición. Şöyle yaşıyor. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Lamentablemente, ¿dónde es lanzado eso? Porque no conoció a Jesús. Shankyo Isa Mesías no conoció, es lanzado al fuego porque no conoció a Jesús. Entonces la persona acá puede decir, yo amo a Jesús, yo conozco a Jesús, yo me entregué a Jesús un día a la iglesia. ¿Ok? Pero ¿qué fruto está conectado a lo que vendría siendo realmente el cuerpo de Cristo? Entonces eso no es discriminación.
Discriminación bilmiyorum. Discriminación bilmiyorum. Racismo no. Ayrı yapmak değil. Yani ayrı söylemek değil. Discriminar. Bakacağım. No es discriminar, Discrimination. sino que es lo que la palabra dice. Es la verdad. Bu gerçek. Bilmiyorum. Ayırt etmek. Ayır, Ayırt etmek. ayırt etmek. Ayrı yapmak ben de. Yaklaşmış. Yani Ayrı. yaklaş. Ayrımcılık. Ayrımcılık. Ayırt etmek. De hecho, la palabra discriminar es como súper simple. La palabra discriminar significa separar. Yo discrimino, ok, ¿cuál es morado? Este es morado. El otro no es morado. Entonces yo lo separo. Pero ahora se utiliza como en algo sentimental. Hoy que el rosado se sintió mal porque no fue morado. Claro, pero si no es morado. Entonces, una persona que no esté conectada al cuerpo de Cristo no es cristiano. Kişi bu temelleri yaşamıyorsa o zaman gerçekten kilisayla kalmıyor. Lamentablemente, maalesef. ¿Qué se necesita? Conectarse de nuevo. Çünkü bizim Tanrımız beraber. Injertarse. Yaşamamız lazım. Kalınmamız lazım. Ve zaten eğer bir asma tekrar yani bir scotch ile bir band de nuevo se vuelve a meter y puede dar fruto. Es algo súper fuerte. Ya, continúo. ¿En qué estaba? En Efesios 4 Ya, perdón. Sigamos leyendo ahí. Mírenlo. Nos necesitamos birbirimize gerekiyoruz. Necesitamos lo uno al otro. Miren. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Ya? Dice, hasta que todos, ¿ya? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo estoy sirviendo a Dios y me cuesta evangelizar, pero el hermano que tiene un don evangelístico me ayuda para poder desarrollar eso que me falta. Ama ben zorlanıyorum. Ama belki benim kardeşim daha kolayca oluyor. Ven y yardım ediyor. Yardım ediyor. Quizá hay un hermano que le cuesta enseñar, le cuesta pastorear, pero viene el que tiene un don de ese y ayuda. Entonces hay un equilibrio. Todos necesitamos hacer discípulos. Entonces por eso entre nosotros tenemos que ayudarnos. No es solamente ayudarnos, por ejemplo, si a un hermano le falta dinero, por ejemplo, obviamente tenemos que ayudarlo. Si un hermano está pasando por problemas emocionales, no sé, hay que ayudarlo, hay que estar ahí. Si un hermano está pasando por problemas de visa, por problemas de idioma, por lo que sea, hay que ayudarlo. Eso es la iglesia. Así como un papá ve que un papá siempre o generalmente trata de darle a sus hijos lo mismo. Babalar en iyi bir şeyleri onun çocukları her şeyi veriyor. Supongamos de que es Navidad o Mutlu Noel var. O zaman bir baba var ama iki çocuk var. Bir çocuk bir PlayStation vermeyeceğim ve başka bir çocuk bir şeker vermeyeceğim. Yani çünkü bu aynı değil. Si yo voy a dar un PlayStation a uno, le tengo que dar a los dos. Si le compro una chaqueta a uno, le compro a los dos. Tiene que ser así. Y también el Señor quiere que nosotros crezcamos, pero en unidad. O zaman aynı bir şekilde büyütmemiz lazım. Por eso es tan importante estar juntos. Çok önemli bir şey, cemaat olmak için. Çünkü aynı kelimesi şimdi dinliyoruz. Porque ahora estamos escuchando la misma palabra. No es que solamente la haya dicho la hermana Diana, pero después a la otra hermana, y de una manera distinta. Estamos escuchando todo lo mismo. Y ahora estamos creciendo iguales. Después el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que si bien siguiendo la verdad en amor, aquí dice en amor, de nuevo el fundamento más importante, crezcamos, ¿cierto? A través de estas columnas, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, sorpresa, Cristo es el fundamento, pero también el Señor es la cabeza, Jesús y Jesús. El Señor es todo esto, el fundamento y Él es también la cabeza, Jesucristo.
Bu baş, Baş. başımız. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces dice que todos se ayudan entre sí para ir edificándose, creciendo en amor. Sevgiyle. Siempre en amor. Her zaman sevgisi var. Yo enseño, lo hago con amor. Eğer ben öğretiyorsam ben sevgisiyle. Si corrijo a un hermano, lo hago con amor. Eğer benim kardeşimi yani Düzeltiyorsam, düzeltiyorsam sevgisiyle yapıyorum. aynen. Si, no sé, ayudo a un hermano, yo lo hago no esperando nada a cambio. Eğer benim kardeşim yardım ediyorsam aynı bir şekilde sevgisiyle. Si predico el evangelio, lo hago con amor. Müjdeleme yapıyorsan sevgisiyle yapıyorum. Todo lo que hago, tengo que hacerlo con amor. Benim yaptıklarım sevgisiyle yapıyorum. Ahora, ¿qué pasa? Una iglesia puede tener oración, congregarse, evangelizar, discipular, pero si el fundamento no es el amor, entonces de nada vale. Eğer bir kilise dua ediyor, cemaat var, müjdeleme yapıyor, öğretmenler var ama temel bir şekilde sevgisi yoksa o zaman hiçbir şey gerçekten var. Esto es lo más importante. Bu çünkü sevgisi en önemlisi. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que vivir dando estas, entre comillas, actividades para poder desarrollar en lo que es el amor de Dios. O zaman şöyle bir şekilde bizim Tanrı'nın sevgisi yaşayabiliriz. Ahora, por ejemplo, nosotros también estamos viviendo hartas cosas importantes. Şu an bizim hayatımız önemli şekilde yaşıyoruz. Hay más hermanos que están llegando a la iglesia, Çok kardeşlerimiz geliyorlar. latinos y turcos. Latinleri ve Türkler geliyorlar. En el Instagram nosotros pusimos un anuncio de poder regalar Biblias a los turcos que quisieran conocer a Jesús. Instagram'da biz koyduk. Eğer İncil istiyorsan bize yazsın. Evet, reklam. Hasta ahora nos han escrito 7 turcos. Evet. Bu Yedi zamanda 7 Türkler yazdı. Solo hoy. Sadece bugün. Bugün. Y lo hicimos en fe. Biz İncil'e En yaptık çünkü paramız yok. Lo hicimos en fe porque no tenemos plata. No tenemos dinero. Solamente pusimos, dijimos, lo enviamos. Nos dimos cuenta que una Biblia sale 350 liras. bir İncil 350. El envío sale 50 liras. Evet. Göndermek için 50 lira. Pero no estamos preocupados, no nos importa. Merak etmiyoruz. Porque Dios va a proveer. Çünkü bizim Tanrımız her şeyi. Bizim Rabbimiz verecek. Pero tenemos que movernos. Ama biz gerçekten inanmamız lazım. Una iglesia en Cádiz hoy nos da las Biblias. Kadıköy'de kilisesi İncil, kutsal kitap veriyor bize. Y dentro de esos turcos que querían Biblias, hay una turca que había soñado. Evet. Eso estaba contando. Ella soñó con Jesús. Bu Türk kadın İsa ile rüyası vardı. Soñaba de que un hombre de vestiduras blancas estaba a su lado y empezaba con su mano a acercarse y sentía ya un calor. Ve çok sıcak hissetmeye başladı. Tuvo 3 sueños. 3 rüyası oldu. Ve ama, hiçbir şey bilmedi. Entonces, ¿quién tiene que estar para poder hablarle de Jesús? O zaman Somos nosotros. biz onunla şu an konuşuyoruz. Her şeyi öğretiyoruz. No basta solamente con un sueño. Sadece bir rüya yeter değil. Çünkü aynı bir şekilde öğretmesi lazım. Yani çünkü kim müjdelemesi, kim bu iş aitiyor, a quién le pertenece el trabajo de predicar, según la Biblia, dice la palabra que incluso a los ángeles le fue prohibido predicar la buena nueva, pero ese honor nos ha sido concedido a los hijos de ellos, Çünkü müjdelemek bizim según Hebreos. Melekleri aynı bir şekilde değil. Sadece bizim için, Hristiyanları müjdelemek için mümkün şu an. Así que mientras estaba en el trabajo, en Instagram estaba escribiendo e interpretando ese sueño. Ben bu rüyayı okudum ve yani anlamaya çalıştım. Evet, İsa Mesih seni seviyor, Rüya gönderdi, gerçekten iyi olacak, kutsal kitap göndereceğiz, ben dediğim şöyle.
Le dije que Jesús te ama, el Señor te ha enviado este sueño porque obviamente quiere mostrarte su amor y vamos a enviar la Biblia y todo lo demás. Entonces es algo tremendo. Neden, çünkü Latinoamerika'da yani her yerde kilise var, her yerde Hristiyan var. Ama Türkiye'de çok az fırsat var onlar bu Müslüme yani duyması için. En Latinoamérica nosotros tenemos iglesias en cada esquina, hay familiares cristianos, qué sé yo, alguien sale por ahí. Pero acá en Turquía el Señor tiene que venir con sueños para de que ellos puedan buscar al Señor porque aquí no existe. Y se están perdiendo. Entonces, o zaman arkadaşlar, Latino olarak bir sorumluluğumuz var. Ve Türkler olarak, Hristiyan Türkler olarak sorumluluğumuz var. Y como turcos cristianos y como latinos aquí en Turquía tenemos una responsabilidad. Her yerde, Avrupa'daysak, Rusya'daysak, Ucrania'daysak, si estamos en Rusia, estamos en Ucrania, estamos en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos una responsabilidad de que pueda hacer resplandecer el amor del Señor Jesucristo. Sorumluluğumuz İsa Mesih konuşmak için, onun ışığını göstermek için. Entonces, eso. Y por eso el Señor es muy bueno. Bu yüzden bizim Rabbimiz çok iyidir. Yo estaba apenado, yo estaba triste porque se va Elaine e Iván. Ben mutsuz oldum çünkü Elaine ve Ivan gittiler. Ama neden? Çünkü her sabah onlar müşterilemek yaptılar. Sabahtan akşama kadar sadece müşterilemek yaptılar sokaklarda. Nuestros hermanos que se fueron, desde la mañana hasta la tarde, lo único que hacían era predicar el evangelio en las calles de Turquía. Muchos amigos, zaten bir İspanyolca kulübü onlar kaldırdılar. Y de hecho ellos levantaron un club de español, donde llegan muchos turcos y turcas a aprender español, y algunos han ido a la iglesia también. Se fueron. Yo estaba apenado, Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque somos menos. Çok mutsuz oldum. O zaman Rabbi konuştum, ne yapacağım şu an? Ama bir arkadaşıyla, bir kız kardeş Brezilyalı, o dedi ki yeni bir grup pazartesi geliyor. 13 kişi geliyor. Bundan dolayı biz müşterilemek yapacağız pazartesi ve cumartesi. Una hermana brasileña me dijo, viene un grupo de brasileños, vienen 13, o sea, 11 brasileños, un peruano, un argentino, y vamos a poder estar predicando. Entonces el Señor va proveyendo de obreros. Pero, ama aynı şekilde, los obreros, ¿dónde están? O yani işçiler nerede? Hizmetçiler nerede? Burada. Estamos acá. Buradayız. Estamos aquí. Estamos acá. Dios nos dio talento, nos dio dones, armağanlar bize verdi, kutsal ruhu bize verdi. O zaman yani her şeyimiz var. Müjdelemek, öğrenci yapmak için ve Tanrı'nın eğimininden genişletmek için. Lo tenemos absolutamente todo para poder expandir el reino de Dios. Si faltan recursos, el Señor va a dar, porque Él es el dueño de la obra. Cuando nosotros nos preocupamos del reino de Dios y su justicia, el Señor añade todo lo que nos falta. Bir şekilde Tanrı'nın eğimininden biz koyarsak o zaman her şey bize veriyor. Ekonomik problemi yok. Nos malacostumbramos como cristianos muchas veces. Oramos por los problemas económicos, oramos por las enfermedades, oramos por problemas emocionales, oramos por muchas cosas personales. Y si se hablará que a nivel de Dios. Pero a veces eso pasa porque nuestro principal foco no es la obra de Dios. Ama neden şöyle diyor? Çünkü bizim önemli bir şey Tanrımız değil. Y eso no es solamente de una persona. Todos, herkes, yani kutsal kitabına göre, herkes şöyle yapıyorlar. Todos lo hacen así, ¿ya? Así que eso quería compartir. Bu paylaşmak istediğim sizinle. Y ahora eso, simplemente. Yo no sé si puedes también ahora. ¿Cuánto? 1:09. No es tanto. ¿Lo sigo entonces? No, dale, dale. Ah. Soru var.